a todos, mi nombre es Óscar Quijano Caballero, soy abogado especializado en Derecho a la Salud. Es- me he desempeñado a varios años en la Superintendencia Nacional de Salud como superintendente adjunto en regulación y fiscalización, también como intendente de fiscalización y sanción. He publicado varios artículos respecto a la protección del derecho a la salud, el procedimiento sancionador, también en materia de protección de salud. Y estoy aquí con ustedes para responder las preguntas que consideren al hacerme. Vamos a presentar el marco conceptual de esta ley. Primero, su objeto es brindar a los trabajadores de salud mejores condiciones laborales. Y para esto, regulariza los procesos de ascenso automático en el escalafón, el cambio de grupo ocupacional, el cambio de línea de carrera y el nombramiento y cambio a plazo indeterminado de los profesionales técnicos y auxiliares asistenciales y personal administrativo de la salud. Esta norma, ¿a quiénes aplica? Aplica al personal que labora en el Ministerio de Salud, a sus organismos públicos, a los gobiernos regionales y a salud. Entonces, estaríamos hablando de un amplio espacio del sector salud. Quizá una de las omisiones que tiene esta norma es no haber incorporado a las Fuerzas Armadas y Policiales, que también tienen profesionales de la salud y que pertenecen efectivamente al sector público de la salud. Ahora, respecto al impacto, se han venido escuchando muchas opiniones a favor y opiniones en contra. Yo no quiero tomar partido por unas y otras, sino que simplemente voy a proceder a expresar aquello que es acorde con mis conocimientos de derecho y mis opiniones, ¿no? Aunque puedan diferir de mucho de lo que se está diciendo actualmente. Respecto al impacto, yo encuentro que esta norma es acorde al artículo 26 de la Constitución. ¿Por qué? Genera igualdad y evita la discriminación en las relaciones laborales, valorando que actualmente no se respeta la política de gestión de los recursos humanos en la administración pública, estos criterios de igualdad y que ciertamente genera discriminación. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos especialmente dos regímenes laborales, el régimen CAS y por otro lado, uno que no es un régimen laboral, pues el contratos de locación de servicios, los contratos de terceros, pero que bajo el principio de la realidad del derecho laboral es evidente que esconden una relación laboral. Entonces, cuando vemos el contenido de esta norma, si bien es cierto, no afecta a todo el sector público, sino a una parte, está circunscrito a ciertas entidades del sector público en salud, sí, está acorde a la Constitución y podríamos considerar que es un buen comienzo. Ahora, respecto al artículo 22 de la Constitución, hablando sobre el deber del Estado de promover condiciones de trabajo favorables al progreso social y económico, también considero que hay un impacto positivo en la economía. Y para esto vamos a hacer un pensamiento al inverso de lo que generalmente vengo escuchando en estos días. Si consideramos a los trabajadores como un elemento sustancial de la economía, no solo por su capacidad de producción de bienes y servicios, sino también porque en la medida que se mejoran sus condiciones, se convierten en consumidores con mayor participación, estamos con eso promoviendo que la economía
gire más rápido. No olvidemos que para simplificar la economía tenemos tres elementos: el Estado, las empresas y los trabajadores. Las empresas le brindan trabajo a los trabajadores y a cambio de eso le pagan una remuneración. Los trabajadores con esa remuneración pagan impuestos y además consumen. Si las relaciones laborales son en condiciones apropiadas, la capacidad de consumo de los trabajadores son óptimas. En consecuencia, también gana el Estado, porque a mayor consumo, las empresas pagan mayores tributos. Y si los trabajadores consumen más, es porque al tener ingresos adecuados, también tendrán que pagar tributos. De hecho, si las relaciones laborales se formalizan y sacamos a un gran sector de trabajadores de la economía de la informalidad, entonces sus condiciones tributarias se estabilizan. Y de alguna manera eso también beneficia a la economía del país. Eh, en otro aspecto, en, ya he mencionado este principio de la supremacía de la realidad. ¿Qué es lo que ocurre actualmente? En todo el sector público se contrata vía locación de servicios, no a servidores de tipo de contratos de derecho civil, sino a trabajadores que cumplen funciones dentro de las entidades públicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos una relación laboral que subyace, que se pretende ocultar con una relación de derecho civil. ¿Qué ocurre con esto? Que los beneficios laborales de los trabajadores están siendo omitidos. Y esa es una grave afectación al derecho al trabajo, que está consagrado en la Constitución. ¿Cómo hacen actualmente los trabajadores que tienen contrato de locación de servicios? Tienen que esperar a que su relación laboral se corte, pueden estar trabajando 2 años, 3 años, 4 años en una institución pública, y después de esto recurrir a un juez laboral para que reconozca bajo el principio de supremacía de la realidad la relación de trabajo que subyace. Y después de un largo proceso de cerca de 2 o 3 años, después para ejecutarlo puede demorar otros 2 o 3 años, considerando que la priorización de pagos se hace bajo una norma que le da esa competencia a las procuradurías públicas y que existe todo un procedimiento para priorizar deudas y que estos se van pagando de acuerdo a las posibilidades de los presupuestos, los inicial de apertura de cada entidad. Entonces, finalmente, los trabajadores con contratos de locación de servicios, cuando recurren al Poder Judicial, logran alcanzar cierta satisfacción a sus derechos después de 7 u 8 años. Y lo digo con total certeza porque en muchos casos he tenido que ejercer la defensa, estos han sido los tiempos que han pasado probablemente desde que se concluyó la relación laboral hasta que se logra cobrar los beneficios. Entonces, se ha convertido en un mecanismo para postergar derechos. De tal manera que en esta ley, por lo menos al personal del sector salud público, esa parte del sector salud público que está beneficiado, creo que es correcto, porque no debemos, en un país que valora la justicia, la igualdad, la no discriminación, someter a los trabajadores a condiciones que finalmente significan el incumplimiento de normas constitucionales. Un país que no respeta sus normas constitucionales no podrá aspirar a que sus autoridades, a que su sociedad se comporte de una manera adecuada. Si respetan las normas fundamentales de una nación, entonces no tenemos un eje. Podemos salir a navegar y no sabremos dónde terminaremos porque no tenemos un destino. Mientras que cuando nos guiamos
por los principios de la Constitución, y todos, desde el Estado hasta los particulares, hacemos el esfuerzo por respetar los derechos fundamentales y los derechos humanos contenidos en la Constitución, entonces estamos propiciando un país que respeta sus leyes, respeta la justicia, respeta la igualdad, eh, que puede ser eficiente para disminuir la corrupción y poder conseguir sus objetivos. Entonces, es muy importante que nosotros dejemos de dar pretextos para no cumplir los principios fundamentales, por ejemplo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, que son derechos sociales, ¿no? Sobre pretextos de que como son derechos programáticos, entonces estos derechos programáticos son solamente un deber de optimización por parte del Estado, y como el Estado no tiene mucho presupuesto, en consecuencia no, no se cumplen o se van implementando con inercia o con retardo. Esta posición frena el desarrollo. Yo considero que el Estado, todas sus perspectivas, desde todos sus poderes, ejecutivo, Congreso, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, y en general, todos deben de orientarse al cumplimiento estricto de la Constitución y diseñar sus políticas independientemente de la situación presupuestal que se quiera alegar, primero el cumplimiento de los derechos fundamentales. Porque además, cuando hacemos esto, y por ejemplo, invertimos en educación, invertimos en salud, invertimos en nuestros trabajadores, finalmente vamos propiciando las condiciones para el desarrollo del país. Fíjense ustedes cuánto nos cuesta el día de hoy que el sector salud se encuentre en un estado paupérrimo, y cuánto nos cuesta las deficiencias en el sector de educación, cuánto nos cuesta la informalidad, y cuánto nos cuesta que un gran sector de la población se encuentre en condiciones realmente de pobreza. Si queremos llevar todo esto a la economía, según lo que dicen los organismos internacionales, nos está costando 15 puntos de PBI el haber afrontado esta pandemia en esas condiciones. Entonces, no es un tema que debamos pasar por encima. Debemos reflexionar y de pensar que si no cumplimos con el compromiso de fortalecer la educación, fortalecer la salud, fortalecer los derechos laborales, entonces difícilmente podamos salir adelante como país y enfrentar retos como este de la pandemia, que ha evidenciado y ha desnudado las grandes falencias que tenemos. Ahora, otro impacto positivo es que, al menos en el sector salud, genera estabilidad y equilibrio en las relaciones laborales. Esto es muy importante porque también de esa manera ordena la gestión del personal de las instituciones de salud. Asimismo, mejora la posibilidad de ejercer el poder disciplinario y de control del empleador. Y esto es muy importante. Muchas veces nos quejamos porque decimos, no, los trabajadores cuando ya entran en un régimen laboral estable, les hacen lo que quieren. En consecuencia, como conclusión de eso, lo que debemos hacer es generar regímenes laborales, condiciones laborales totalmente abiertas, que le permitan al empleador decidir rápidamente quién sale, quién se queda. Y bueno, eso es el contrato de locación de servicios y eso es el contrato CAS. Pensamos que eso es mejor. Ahora habría que analizar si realmente es mejor. Un locador de servicios se le hace su orden de servicios, que es el contrato, en base de términos de referencia, cada 2 o 3 meses, según el monto que gana, porque por lo general no deben pasar de 8 UITs. Entonces pueden ser 3 meses, 4 meses, 5 meses, depende de lo que gane. Cada vez que se termine el contrato, todos todos los encargados del área de logística y el área usuaria tienen que comenzar a trabajar en cómo inventamos otros términos de referencia diferentes para que ese trabajador pueda seguir prestando servicios. El mismo servicio,
pero bajo otros términos de referencia. Porque claro, existen normas en el Estado que impiden, primero, que un trabajador, no, perdón, que una persona de locación de servicios, un servidor, sea contratado para cumplir funciones que ya están establecidas dentro de la entidad. Y además, no podemos contratar a un locador de servicios por las mismas funciones mucho tiempo, por el problema este del principio de realidad, en el cual se estaría determinando que hay una relación laboral subyacente. Entonces, para hacerle trampa a la norma, ¿qué es lo que ocurre? Que se va continuamente concluyendo y renovando otros contratos. Pero además hay que tener todo un arte para crear funciones distintas a la entidad, pero además que no sean las mismas funciones de los términos de referencia anterior. ¿Cuánto energía, esfuerzo, tiempo y dinero pierde el Estado en esa actividad? Cuando podríamos estar desarrollando labores mucho más eficientes y que creen valor público a favor de la población. Pero además, como se tratan de contratos de derecho civil, el poder disciplinario y de control del empleador y las reglas de juego de la relación laboral no pueden ser cumplidas en estricto como sería en una relación de trabajo. Entonces, mis posibilidades de disciplinar están limitadas. Mis posibilidades de dirigir también se encuentran limitadas. Y claro, para eso hemos inventado una ficción. Y esta ficción es todos los funcionarios y servidores públicos son responsables eh, administrativa, penal y civilmente por sus actos. Bien. Y hemos incluido a todos los regímenes laborales e incluso a la locación de servicios, porque la norma dice, independientemente de su régimen de contratación, a, precisamente a los servidores, a los terceros. Entonces ellos sí tienen responsabilidad administrativa, civil y penal por temas que están establecidos en el Código de Ética de la Función Pública o en las normas reglamentarias de trabajo que se aplican a los locadores de servicio. Pero ordenar esta situación en el sistema laboral público implicaría sincerar las reglas disciplinarias y de control para todos los funcionarios y servidores públicos por igual, lo cual es una gran ventaja porque permite ejercerlas de una mejor manera. Imagínense ustedes a gestores que tienen que ser tan especializados que deben de saber, para este régimen, ¿qué normas aplico? Para este otro régimen, ¿qué normas aplico? Y con este otro régimen, ¿qué normas aplico? Y para este que, que no es un régimen laboral, sino que es civil, ¿qué normas puedo aplicar para disciplinar, para controlar? Entonces es toda una maraña de normativas que finalmente terminan haciéndonos ineficientes. Cuando lo que queríamos tener es un sistema, y este único sistema que permite el control disciplinario de los trabajadores. Entonces, hay razones para decir de que esta norma tiene un impacto positivo. Y cuando se dice que sería un obstáculo para, porque contraviene la ley servir, analizando la norma, no vemos que sea un obstáculo. ¿Por qué? La norma servir salió en el año 2013. Ahora estamos en 2020. Han pasado 7 años. No entra a la página web de Servir. ¿Cuántas instituciones tienen resolución de inicio de la implementación de su acceso a la ley Servir? 91. 91 de 3.000, de 4.000 entidades. Vamos a pensar, es muy lento el proceso. Pero ¿qué pasa con entidades que ya tienen a su personal bajo la ley, bajo el decreto legislativo 728? ¿En qué los va a afectar cambiar a servir? Que van a pasar del directivo 728 a la ley servir. Entonces, cuando en esta ley que va a favorecer a los trabajadores del sector salud, se indica que un grupo va a ceder los CAS y los trabajadores de servicios con cierto tiempo de antigüedad, van a acceder a la ley, al decreto legislativo 728, ¿estamos yendo en contra de servir? No, porque si no, en todo caso, las otras entidades que ya tienen 728 también estarían yendo contra la ley servir. Lo único que va a ocurrir es que cuando estas entidades
pasen a servir, tendrán que adecuar las condiciones de los trabajadores que en ese momento se encuentran en el decreto legislativo 78, la ley servir. Entonces, no hay tal incompatibilidad como se nos quiere presentar para asustarnos y decir que esta norma tiene un impacto negativo, en el cual yo considero, sobre todo en este punto, que no lo tiene. Visto a simple vista, quizá este sea uno de los puntos más cuestionables de la norma, dado que ya en este momento existen reglas de juego establecidas para regular el ascenso del personal. Ahora, ¿eso significa que esta norma es ilegal? No, porque las reglas existentes establecidas por una ley pueden ser modificadas por otra ley. Y si esto ocurre, eso es perfectamente constitucional, eso es perfectamente legal. El problema lo encontraríamos si es que esta ley estuviese modificando un régimen laboral establecido por la Constitución. Es muy ilógico, ¿no? La Constitución no establece regímenes laborales, sino derechos laborales. Entonces, si la meritocracia, en la manera que está regulada en las leyes vigentes, es modificada por otra ley que establece otros criterios para medir la meritocracia, no nos encontramos en un supuesto de inconstitucional ilegalidad. Definitivamente, un criterio de meritocracia tiene un nivel de principio que podríamos decir que es constitucional. Pero la regulación de la meritocracia está en ley. Quede claro que los parámetros establecidos actualmente por ley de meritocracia no están escritos en piedra, pueden ser modificados. Pero, ¿estamos modificando realmente la meritocracia o qué está pasando aquí? Cuando se utiliza los años de servicio como criterio de ascenso, lo que podemos decir es que no se está modificando la meritocracia, sino que lo que se modifica es el criterio para aplicar la meritocracia. Y uno de esos criterios para evaluar la meritocracia puede ser casualmente los años de servicios. A ver, si yo dijera, un trabajador que tiene 8 años de servicios merece ascender al puesto de inmediato superior, ¿estoy afectando a la meritocracia o estoy variando el criterio para aplicar el concepto de meritocracia? Entonces, ahí creo que hay una discusión que seguramente el Tribunal Constitucional va a desarrollar, porque no son cosas distintas. Una cosa es aceptar la institución y otra cosa es establecer los criterios para medir cómo se aplica la institución. Ahora, no me atrevería a decir que los años de servicio es un criterio erróneo para medir el ascenso de un trabajador. Indudablemente no es un criterio erróneo, es un criterio más. Diferente, sí, y por tanto opinable. Pero en la medida de que no sea inconstitucional, tendremos que decir que dura ley, sed ley. La ley es dura, pero es ley. Entonces, independientemente de las opiniones, mientras que la norma tenga validez, pues habrá que cumplirse, ¿no?